Hoy vamos a ver los tres últimos arcángeles, que son Metatron, Raziel y Sandalfón. Estos tres últimos arcángeles que vamos a aprender hoy no tienen ni una virtud ni un vicio, porque se encuentran en determinados planos donde no existe la posibilidad de separación, y al no existir posibilidad de separación, entonces simplemente no puede haber una virtud o un vicio que contrarrestar. Por ejemplo, en el caso de Raziel, que es el arcángel número 2, se encuentra en el plano de Vishnu, de la creación al completo. En el plano de la interacción que vimos la semana pasada con Zadkiel, es donde Zadkiel, al mirar hacia arriba, ve a Metatron y a Raziel, ve dos cosas y por tanto las identifica como una sola cosa, y de ahí nace la unidad. Sin embargo, en Raziel no sucede así. Raziel está en el plano de la creación, por tanto es lo único que hay. Para que lo entiendan de alguna manera, si tú tienes un recipiente, un tupper o un jarrón lleno de agua, todo el agua que está ahí dentro no puedes verla como muchas gotitas de agua, sino que es una totalidad de agua. El jarrón, la piscina, el mar, es simplemente agua. Cuando separas una parte de ese agua, ahora puedes ver individualidad en ese agua, puedes ver gotitas de agua y darte cuenta que esas gotitas de agua siguen siendo parte o siguen siendo ese mismo agua que hay en la alberca o en ese jarrón. Entonces, Zadkiel es esas gotitas de agua que siguen siendo agua, pero hay una sensación de una diferencia entre Metatron y Raziel, entre dos cosas diferentes. Ahora estamos entrando en el mundo de Raziel, en el plano de la creación, y ahí no hay posibilidad de separación. Estamos estudiando lo que es el agua al completo en esta metáfora que estoy utilizando, no el agua en sí. Así que no existe la posibilidad de un vicio o de una virtud cuando todo es exactamente lo mismo. Por eso es que en Hogma, o en el plano donde existe Raziel, no hay esa virtud o ese vicio. Metatron es el plano número 1, es Keter, es la corona. Y sucede un poco lo mismo. Keter es la nada, Raziel es el todo. Entonces, cuando todo está en todo, no hay posible separación. Pero cuando no hay nada, tampoco puede haber ni virtud ni vicio, porque simplemente no hay nada. Por eso es que en Metatron y en Raziel no estudiamos virtudes y vicios. ¿Qué pasa con Sandalfón? Sandalfón es el plano número 10. No tengo aquí mi pizarrón para dibujárselos hoy, pero confío en que después de haberlo dibujado en todas las clases tengan una idea de cómo es. Metatron es el que está arriba del todo, el número 1. Sandalfón es el que está abajo del todo, es el contenedor. Es el Sefira, se llama Malkut, y es el que contiene y recibe toda esa luz y toda esa conciencia que ha ido descendiendo a través de Metatron, Raziel, Zadkiel, Camael, Micael, Haniel, Rafael, Gabriel, y todo llega a Sandalfón como ese contenedor. Sandalfón, lo veremos en un momento, lo llamamos Dios en sus zapatos, y es ese contenedor que todo lo recibe. Ahora, ¿por qué tampoco hay virtud o vicio en Sandalfón, a pesar de que es la naturaleza? Porque el número 10, la naturaleza, es el reflejo del 1, y 1 y 10 se convierten en exactamente lo mismo. Cuando estudiamos el alfabeto hebreo, tenemos la letra número 1, que es Aleph. Y de ahí tenemos la letra número 10, que es como Aleph, ahora despierta o se hace inteligente. Y tenemos la letra Yod, que es la letra de la mano, la letra número 10. Y igualmente vemos esa correlación entre el poder de Aleph y pues esa inteligencia divina de Yod en la letra número 10. Por tanto, ese mismo reflejo sucede entre Metatron y Sandalfón.
De la misma manera, ambos acaban en on, y cuando entremos en ellos veremos por qué ambos acaban en on. Entonces, Sandalfón es solamente cuando Metatron está aquí. Sandalfón es el que trae la conciencia de Metatron aquí, a la naturaleza. Esa misma idea de la nada, de el vacío, pero ahora aquí. Y por ese mismo motivo, entonces, tampoco puede haber ni virtud ni vicio. Estos tres arcángeles, debido a que no tienen esa virtud ni ese vicio, son de los menos conocidos y la gente no termina de entender por qué meditar en ellos, porque total no me va a dar nada. Medito en Zadkiel, me da compasión, medito en Zadkiel, me da igualdad, pero medito en Raziel y el ego parece no obtener nada. A Metatron lo tienen un poco confundido. Sí se utiliza un poco más, pero lo utilizan como para cualquier cosa y no terminan de entender lo que verdaderamente es Metatron en algunas ocasiones. Y Sandalfón sucede lo mismo. Como no tiene una virtud o vicio, el ego no entiende el por qué estudiarlo. Sin embargo, cuando queremos conocernos a nosotros al 100%, necesitamos estudiar esos tres planos porque forma parte de la existencia y forma parte de lo que nosotros también somos. Así que aunque la mente y el ego no obtengan nada en concreto de estos tres arcángeles, los vamos a estudiar igualmente. Comenzamos con el arcángel número 2. Su nombre es Raziel. Se los escribo. Raziel. Existe en el plano número 2, que es la creación. Su color es el gris. Y está el circulito, el sefira, se llama Hokma. Raziel significa el misterio de Dios. Y ahí ya nos empieza a explicar un poco de qué va todo esto. Dios no es algo que sea definido, no es algo que tenga un nombre específico o que podamos decir es esto en concreto. En el Padre Nuestro, por ejemplo, lo tenemos en la frase donde dice santificado sea tu nombre, pero no decimos cuál es el nombre en concreto. En el Tao dice, el verdadero Tao no tiene nombre, en el momento en el que lo nombras ya no es el Tao. Entonces todas las filosofías tienen esta idea de que hay algo misterioso en lo divino, de que hay algo que tenemos que esforzarnos para comprender, investigarlo, como cuando hay un misterio y estás tratando de comprenderlo y darle vueltas, no solo en la mente, sino a través de sentirlo, de contemplarlo. Eso es Raziel, es el gran misterio de lo que es Dios. Ahora, ¿de qué manera es este misterio? Tenemos en medio de Raziel está la Z. La Z es la letra número 7 del alfabeto hebreo y significa espada. Entonces vamos a hacer una contemplación para tratar de averiguar qué es una espada. Cerramos los ojos y contempla una espada. ¿Qué es una espada? No contemples qué haces tú con la espada, porque entonces lo estás limitando. Contempla solamente la espada. ¿Cuál es la sensación? Permítete sentirlo. Saín. Respira y regresa aquí. Cuando hacemos la contemplación de la espada, por lo general, lo primero que nos viene a la mente es esa idea de agresividad, de pelea, de atacar o de defendernos. Sin embargo, eso es lo que haces con la espada, pero no es la espada en sí. La espada es el símbolo de una herramienta que puedes utilizar cuando sea necesaria, no solo para defenderte como tal.
El alfabeto hebreo es muy antiguo, es de una época en la cual sí había necesidad de defendernos como tal con espadas. Pero en verdad, no es el símbolo de la agresividad o de la violencia, sino es cuando tienes una espada, ahora sabes que puedes hacerlo. Tener una espada te da una sensación de seguridad, de certeza, de saber que la puedes utilizar, que estás a salvo y que puedes conseguir. Entonces, Raziel contiene esa espada, que esa espada es ahora divina. Por eso es Raziel, la espada de Dios, por así decirlo. Y antes de eso tenemos el Ra. La R significa definir, dar intensidad. Entonces, cuando tenemos Ra delante de la espada, ese Raziel, justamente lo que está haciendo es definir esa espada. Siguiendo esa metáfora de la espada, es afilarla, definirla, hacerla más delicada, más consistente, más eficiente para que la podamos utilizar. Y aquí quien la utiliza es Raziel. Entonces vamos a meditar ahora y contemplar a Raziel. Para ello prestamos atención a nuestro abdomen, consciente de que estás consciente. Y simplemente libérate de todas tus creencias acerca de Dios. Lo que crees saber, lo que crees conocer. Libérate de todo. Si estás convencido de no saber lo que es, libérate de eso. Si estás convencido de saber lo que es, también libérate. Y llega al punto donde Dios se convierte en algo misterioso. Donde hay una parte de ti que se siente frustrada por esa incapacidad de comprenderle, pero al mismo tiempo hay el deseo de querer comprenderle. Porque si llegas a ese punto de misterio y te frustras porque no le entiendes, entonces no vas a seguir intentándolo. Tienes que llegar a ese momento de, ok, Dios es un misterio, pero no te rindas. Continúa contemplando ese misterio. Si cuando en tu vida das con un misterio, con un problema, te rindes y te das la vuelta, siempre quedará en la forma de misterio. Mientras que si lo estudias, lo analizas, lo contemplas, te preguntas qué es, cómo funciona, entonces puedes comprender ese misterio. Raziel. Raziel. No solo libérate de la definición que tienes de Dios, sino que además debes liberarte de esas creencias de cómo Dios actúa. Porque estamos llenos de juicios de si Dios castiga, de si Dios juzga, de si Dios hace esto, de si Dios hace lo otro. Todo eso te impide descubrir cómo verdaderamente Dios se comporta. Así que libérate de eso también y te preguntas, ¿cómo actúa Dios? ¿Cuáles son sus herramientas? ¿Cuál es la espada de Dios? Raziel. Raziel.
tener una espada no significa estarla utilizando, significa tener la posibilidad. Porque en Raziel, en Vishnu, Dios no está actuando. Tiene la posibilidad de actuar, pero aún no está actuando. Comienza a actuar con Safkiel, con la interacción, con Yahvé. Pero por el momento, Dios no está actuando. Solamente tiene la espada en la mano. Raziel. Raziel. Y cuando esa espada está ahí, se mueve o toca algo, lo que hace es ir cortando todos esos apegos a las definiciones, a las ideas. Raziel. 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 Y visualiza ese agua inmensa donde la espada la va cruzando y cada vez que la cruza divide una parte de ese agua. Y así es como Raziel se convierte en Zadkiel. Así es como pasamos de la creación a la conciencia, de Jokma a Gesed. Raziel. El gran misterio por el cual sucede la separación. Raziel. Raziel. Respira profundo y regresan aquí. Existe con Raziel otro malentendido. En toda la historia de Adán y Eva, cuando Adán y Eva son expulsados de el Edén, se dice que Dios les envía el libro de Raziel, que luego es robado por la serpiente y que por eso Adán y Eva no pueden regresar, porque han perdido el libro de Raziel. Ya les he explicado, y si no ya lo verán en otros vídeos, lo que toda la metáfora de Adán y Eva quiere decir. Pero en esa metáfora, ¿qué es esto del libro de Raziel? Libro significa sabiduría. Así como una espada es el símbolo de una herramienta y el arcángel Raziel no tiene una espada en sus manos, de la misma manera un libro es el símbolo espiritual de sabiduría. El Sefira, donde Raziel existe, es Jokma, que significa sabiduría. Y de ahí es de donde viene. El libro de Raziel es
estudiar el misterio de Raziel, es estudiar el misterio de Dios. Y eso es lo que les permitirá a Adán y Eva regresar al paraíso. Pero no existe tal libro, no hay un libro físico que se haya perdido y que ahora tenemos que buscar o que tenemos que encontrar porque si no, no podemos regresar. Todo eso es un malentendido. Luego, en el paso del tiempo, algún listillo, alguien que se quiso aprovechar, dijo, el libro de Raziel está perdido, ok, lo voy a escribir. Y hay alguien por ahí que escribió, este es el libro de Raziel, y puso ahí lo que le dio la gana, y ahora algunos creen que ese es el famoso libro de Raziel que Adán y Eva perdieron. Absolutamente no. Significa estudiar el misterio divino, estudiar el misterio de Dios, cómo funciona, cómo actúa, y cómo a través de Raziel la creación pasa al plano de Gesed, del 2 al 4. ¿Okay? Raziel está en el número 2. Ese número 2, si simulamos que lo cortamos con la espada, ahora el 2 se convierte en 4. Entonces, Raziel, Metatron y Sandalfón es un trabajo de crecimiento personal, es una meditación, es algo que aprendemos cada uno por nosotros mismos, un autodescubrimiento. Por eso es que solamente vamos a hacer una pequeña iniciación y una contemplación en general de lo que cada uno de ellos quiere decir. Con Raziel acabamos el 8º arcángel que comienza con él. De hecho, Raziel no es el 8º, sino el primero que empieza con él cuando lo miramos de arriba para abajo. Entonces, en ambos pilares de la cábala, del árbol de la vida, tanto como en el pilar central, todos los arcángeles acaban en él, excepto el primero y el último, Metatron y Sandalfón, porque cada uno de ellos simbolizan cómo Dios viene, cómo Dios viene, cómo Dios viene. Así que de Metatron, que es el origen, esa luz divina, todo comienza a venir. Esa luz divina empieza a descender. Por tanto, en el momento en el que empieza a descender, ahora es Él, Dios, viniendo. Y se convierte en ese gran misterio, esa gran luz misteriosa, que luego se convierte en la compasión de todo está hecho de ese mismo poder, que es Safkiel, la compasión y la unidad en todo. Y ahora esa compasión se convierte, viene y se transforma en la igualdad y en la justicia de Zadkiel, donde Zadkiel sigue manteniendo la unidad de Jokma, de Raziel, y la compasión de Safkiel. Y de ahí ahora, cada vez que algo no está en un estado de ecuanimidad, Zadkiel le da la instrucción a Camael para que ejecute y ponga las cosas en equilibrio. Y tenemos a Camael con esa fuerza, con ese karma. Y de ahí llegamos a Micael, que es la sabiduría, es la fe, es la humildad, con la cual nos encontramos cuando sostienes ambos pilares al mismo tiempo. Cuando eres una persona que tienes la compasión de Zadkiel, la fuerza de Camael, entiendes o estudias el misterio de Raziel y tienes la ecuanimidad de Zadkiel, ahora no hay otra posibilidad que no sea la humildad, porque todos te lo están enseñando. Zadkiel te dice, Eheye, Eía, el Padre y el Hijo son exactamente lo mismo, así que no hay competitividad, no hay superioridad. Zadkiel te dice, todos somos iguales. Camael dice, cuando no hay igualdad, yo la vuelvo a restablecer. Así que eso es lo que hace que en Micael haya un puro estado de humildad y de fe, porque te sientes completamente rodeado por todos esos arcángeles que ya han ido contemplando y al mismo tiempo tienes esa simplicidad, esa humildad absoluta, inspirada por todos los anteriores. Esa humildad se convierte en, entonces no tengo nada que conseguir, entonces la vida es simple, es sencilla y podemos disfrutarla tal y como es, entre todos, ayudarnos para que todos la disfrutemos. Y tenemos a Haniel. Y cuando
corremos el riesgo de empezar a perder el norte, de empezar a caer en los abusos o en los excesos. Ahí está Rafael para decir, hey, no te vayas a ese extremo, regresa, encuentra el punto medio, sé prudente. Y cuando disfrutas de la vida y eres prudente, esa combinación de disfrutar y de la prudencia dan a luz nuestra vitalidad, nuestra fuerza vital y la esperanza de saber que en la vida no todo es sufrimiento, que en la vida también podemos disfrutar y podemos hacer todo lo que queramos. Y finalmente todo eso llega a Malkut. Pero a Malkut no llega como ese descenso de Dios, sino que a Malkut, donde está Sandalfón, el número 10, llega más bien como un contenedor, el que lo recibe todo, el que le llueve todo. Sandalfón es, no sé si ahí tienen la costumbre o lo han visto alguna vez, que en las bodas o en las fiestas ponen un montón de copas abajo y luego encima otras copas, luego otra y arriba del todo ponen una sola copa. Y entonces desde arriba empiezan a llenar la primera copa, se empieza a rebosar y se van llenando todas hasta que llega a la última tanda de copas y todas esas se llenan. Esa es una de las mejores metáforas para comprender el árbol de la vida y comprender Malkut. Malkut es la última tanda de copas que recibe todo lo que va cayendo de arriba, todo lo que va sobrando, y se convierte en el gran contenedor. Y en ese gran contenedor es donde Sandalfón está. Por el otro lado, justo en el otro extremo, tenemos a Metatron, que es ese origen. Metatron es el arcángel número 1, su color es el blanco. El Sefira en el que existe se llama Keter, significa corona, porque es lo que está lo más arriba del todo, lo que corona. Y es la pura luz de Dios. En algunos libros dicen que nadie consigue mirar a Metatron a la cara y sobrevivir, que si miras a Metatron a la cara, automáticamente mueres. Y de nuevo, esto es un malentendido. Metatron es el gran sol. Dicen esto porque si tú miras al sol físico durante mucho tiempo sin gafas, te quemas la vista y te puedes quedar ciego. Así que Metatron es ese gran sol que no es físico, sino divino, cuya intensidad es tan fuerte que te destruye, te mata. Pero lo que mata no es a ti físicamente, no es a tu cuerpo, sino que lo que destruye es a tu ego. Es tu ego el que se ve destruido al contemplar a Metatron completamente, destruido en el sentido de humillado, de regresar a la humildad, porque se encuentra con la pura verdad. Metatron es esa luz divina que es tan intensa que no te puedes esconder. Así que vamos a hacer una contemplación. Respira, presta atención a tu abdomen y date cuenta que hay momentos en tu vida en los cuales quieres esconderte. Momentos en tu vida en los cuales quieres estar solo o sola. Momentos en los cuales no quieres que nadie te vea. Y decides esconderte. Contempla por un momento cómo te sientes al saber que Dios está mirándote 24 horas al día. Que siempre está ahí observándote. Y que sabe perfectamente lo que haces en cada momento. Y cuando cometes un error,
ahí está mirándote. Cuando haces algo inapropiado, ahí está mirándote. Cuando tienes sexo, ahí está mirándote. Cuando comes, ahí está. Cuando estás en el baño, Dios está ahí mirándote. Y sé honesto contigo mismo, contigo misma. Encuentra ese punto en el cual se siente demasiado. En un día de invierno y de frío, cuando el sol aparece, te encanta y lo disfrutas. Pero en pleno verano, cuando más aprieta el sol, llega un momento en que lo que estás deseando es ponerte a la sombra. Lo que estás deseando es que se nuble el día para que disminuya esa cantidad de sol y de calor. Esto mismo sucede con Metatron. Te escondes de Metatron porque su presencia es demasiado intensa. Y a pesar de que la quieras, a pesar de que quieras conocer a Metatron, es demasiado. En ocasiones es demasiado calor, es demasiada luz. Y entonces nos escondemos. Respira y permanece consciente de cuál es tu manera de esconderte, cómo te escondes. A veces te escondes a través de no ser práctica espiritual. Cuando a veces no te apetece meditar, cuando a veces no te apetece hacer tu práctica de integración emocional, es porque sientes que es de nuevo estar al sol en pleno verano. Y entonces, en lugar de mirar hacia el sol, elegimos darle la espalda. Esto no es algo malo. Solamente reconoce cuando lo haces. Observa esos momentos donde la presión y la fricción de Dios es demasiado intensa. «24 horas al día, 365 días al año, día y noche, Dios ahí, mirándote». Sin poder esconderte, sin poder ponerte a la sombra. Y eso no es que sea agotador. Lo que agota no es la luz de Metatron. Lo que agota es la fricción. Lo que agota es lo que peleamos en contra de esa luz. En este caso es la ignorancia. Eso es lo que cansa, eso es lo que hace que ya no disfrutemos más de ese sol. Porque el sol es el mismo en verano que en invierno. Solo está más cerca o más lejos. Pero el sol en sí es el mismo. El conflicto con Metatron es cuánto rechazas a Dios, cuánto niegas a Dios. A veces le niegas directamente. Cuando estás en algún entorno donde todos son ateos,
o científicos y te preguntan, ¿tú crees en Dios? Y te ves ridículo o ridícula al decir sí. Así que en ese momento le niegas. Si le dices a alguien que no crees en Dios cuando sí crees, debería ser como un acto de compasión hacia ellos, no como un acto de miedo y de vergüenza. Porque si lo haces desde el miedo y la vergüenza, estás negando a Dios. Respira. Cada vez que sabes cuál es la mejor manera de comportarte, la forma más virtuosa de hacerlo, pero aún así no lo haces, en ese momento estamos negando a Dios. Respira. Encuentra de qué manera niegas a Dios. Y observa que todas esas formas de negar a Dios nacen del miedo. Nacen del miedo de descubrir la verdad, de desvelar el misterio de Raziel, porque una vez que descubres y desvelas el misterio de Raziel, ahora solo está Metatron, la pura verdad. Siente el miedo que le tienes a Dios. Ese miedo te paraliza y te hace huir en sentido contrario hacia la sombra. Permanece consciente y siéntelo. Cada vez que tu camino hacia acercarte a Dios ha sido demasiado doloroso y dijiste, prefiero no saber, prefiero darme la vuelta aquí, prefiero parar aquí. Eso es porque estabas demasiado cerca para ti de Dios. En ese momento le negaste. Igualmente, si a lo largo de tu vida le has maldecido, le has culpado, te has enfadado, no pasa nada. Simplemente en ese momento estabas negando a Dios. Porque le tenemos miedo. Como a todo lo desconocido, le tememos. Tememos qué hay detrás de ese gran misterio. Y estar cara a cara, frente a frente, con Dios. Sin ninguna protección. Completamente al desnudo, mentalmente, emocionalmente y físicamente. Cara a cara con Dios. Y todo lo que duele es todo lo que es transformado. Metatron. Metatron. La vibración que causa los recursos definidos aquí,
Metatrón. Metatrón. Esa luz que llega hasta lo más profundo de lo más profundo de la materia. Om. O N significa toda la materia. Así que Metatrón aparece desde arriba y lo afecta absolutamente todo. Metatrón. Traspasa tu miedo y mira a Dios a la cara. Y deja que todas las resistencias sean quemadas. Que toda la fricción sea quemada. Metatrón. Metatrón. Tu alma cara a cara con Dios. Tú cara a cara con Dios. Metatrón. Y cada vez que sentimos que esa luz de Metatrón es demasiado intensa, ahora Metatrón, como el ser compasivo supremo, se pone una máscara para ocultar parte de esa luz, para opacar parte de su mirada. Y aparece Raziel con ese misterio de esa máscara. Y ese Raziel se convierte en Zafkiel, donde Zafkiel identifica la mirada de Dios de Metatrón, la máscara de Raziel, como lo mismo. Y de ahí Zafkiel decide venir a la naturaleza, así que toma forma y se convierte en Zadkiel, donde todo es igualdad, donde todas las conciencias son ecuánimes. Y la pasión por la vida de Metatrón se convierte en la fuerza de Camael, en la motivación inspirada por Zadkiel de que juntos es como avanzamos, juntos es como podemos, Camael. Por tanto, todo está bien, Micael. Y Micael se convierte en un oasis de agua pura en ese desierto, en el punto de equilibrio y de descanso. Y te permites estar ahí, en ese oasis, recibiendo a Metatrón, Raziel, Zafkiel, Zadkiel y Camael. Y eso es lo que estás bebiendo y alimentándote, de la luz pura, del misterio de Dios, de la compasión de Zafkiel, de la igualdad de Zadkiel, de la fuerza de Camael. Y sin prisa, permanecemos ahí en ese oasis. Micael, Tiferet.
hasta que Tíferer y tu plexo solar son completamente llenados. Y puedes incluso sentir cómo esa energía va de tu plexo solar hacia tus caderas. Y de Micael viene la victoria, viene el éxito, la encarnación, la naturaleza, Haniel. La victoria porque la naturaleza por fin ha aparecido. La belleza de la naturaleza. Así que disfrutámosla y compartámosla entre todos. Haniel. Y seamos siempre prudentes con nosotros y para con los demás. Rafael. Haniel. Rafael. Estoy vivo, Gabriel. Hay vida, Gabriel. Y no solo hay vida, sino que la vida es bella, es apasionante, Gabriel. Metatron, Ratziel, Safkiel, Zadkiel, Camael, Micael, Haniel, Rafael, Gabriel. Y de nuevo un segundo oasis, donde te vuelves a revitalizar, a volver a tomar fuerza. Y allí en Gabriel, deja que se acumule toda esa fuerza. Gabriel viene de Gevura y se va acumulando y acumulando toda esa fuerza, toda esa vitalidad. Metatron, Raziel, Safkiel, Zadkiel, Camael, Micael, Haniel, Rafael, Gabriel. Y siente toda esa presión formándose en Yesod con Gabriel. Y deja que se acumule, que continúe viniendo y viniendo y viniendo y haciéndose cada vez más grande. Y según se va llenando más y más y más Gabriel, Yesod, todo se va densificando y densificando. Se está aglomerando para algo en concreto que viene en un momento. Deja que continúe aglomerándose todo. El mundo, la creación se está aglomerando. Estamos listos para que suceda. Y la fuerza de Camael convertida en Gabriel, esa fuerza empuja y da a luz a Malkut, Sandalfón, la naturaleza. Y el paso de Gabriel a Sandalfón es el alumbramiento, el nacimiento. Sandalfón. El resultado de la combinación de todos los arcángeles previos. El Hijo predilecto, el Hijo perfecto, la creación perfecta, porque contiene todas las esencias de los arcángeles previos, en la justa medida porque está en el centro. Y Sandalfón, Malkut, es el gran bebé de Dios. Es su gran hijo. Es su más bella y pura creación. Malkut, la naturaleza.
la existencia, donde tú eres parte de esa existencia. Malkut, la creación física y tangible, como Ratziel se manifestó físicamente. ¿Y qué hace Dios al ver al más bello de sus hijos, al más fabulosa de sus creaciones? Ponerle al mejor de los guardianes, Sandalfón. Poner al que mejor sabe cómo sostener la forma, Sandalfón. Y al que mejor sabe cómo recibir a Metatrón, Sandalfón. El guardián de la naturaleza. El mejor guardián que puede existir, porque es cuando ese guardián no es otro sino Dios mismo. Dios descubrió su propia obra como algo tan bello y tan maravilloso que decidió Él mismo en persona venir a cuidarla y a mantenerla. Sandalfón. Sandalfón. Sostener la forma tangible de Dios en la naturaleza. Sandalfón. Dios en sus zapatos. Sandalfón. Respira, Sandalfón. Y contempla un coro de arcángeles cantando, celebrando el nacimiento. Infinitos arcángeles y ángeles regocijándose, disfrutando, porque todo el esfuerzo valió la pena. Metatrón, Raziel, Safkiel, Zadkiel, Camael, Micael, Janiel, Rafael, Gabriel, Sandalfón. Dios aquí. Respira profundo y regresan aquí. A pesar de que Netza en el número 7 con Janiel es la victoria, y decimos que es la victoria porque es el momento en el cual Dios pasa a ser tangible, pasa a la naturaleza, el plano 7 es la mente. La mente no es tangible como la materia, pero ya tiene forma. Entonces la verdadera victoria es en Netza. Sin embargo, en esta clase quise hacerles vivir cuál es la experiencia de Malkut. Malkut es el nombre del Sefira número 10, del último que está abajo en el árbol de la vida. Y es la naturaleza, es ahora sí que sí, la materia física y tangible. Así que lo que quise hacer durante esta meditación fue contemplar toda esa presión, todo el trabajo en equipo, toda la belleza de esa colaboración, un poco de esa sangaikia divina, de todos esos arcángeles, para que todo se acumulase en Gabriel, y cuando todo estaba en Gabriel, ahora sí que sí, dar a luz. Y
la naturaleza aparece. Porque eso nos cambia completamente el punto de vista acerca de lo que es estar encarnado. Entender que no estamos aquí castigados por el pecado de nadie, que este no es un lugar del sufrimiento, sino que estamos aquí porque un montón de divinidades y de aspectos de Dios hicieron un esfuerzo lleno de pasión, lleno de amor, lleno de compasión, trabajaron muy duro para que esto pudiese existir. Y entonces ya no lo vemos como un castigo, sino como una bendición. La sensación es, wow, gracias a todos los que intervinieron en poder crear esta maravilla en la cual a día de hoy nosotros existimos y estamos. Y es gracias a esa colaboración que ha habido, en el cual nosotros, cada uno de nosotros como alma, como parte divina y ser humano, tenemos una parte de responsabilidad y de colaboración. Y de esta manera lo que vemos es precisamente esa belleza que hay en Malkut. Y cuando Malkut es tan bello, tan bello, tan bello, hay que protegerlo. La joya más cara que tienes en tu casa la tienes bajo llave. Las cosas de más valor son las que protegemos. De igual manera, Dios lo que más valioso tiene es su propia creación, es la naturaleza. Así que no la pone bajo llave como tal, sino que pone al guardián, al mejor guardián que pueda existir. Y ese guardián es el arcángel Sandalfón. Sandalfón literalmente significa Dios en sus zapatos. De ahí viene la palabra sandalia, de Sandalfón, los pies de Dios. ¿Qué es esto de las sandalias de Dios? Imagínate que Dios crea una sandalia y ahora se la pone. Es decir, Dios crea el mundo y lo ve tan bello, lo ve tan maravilloso, que ahora Dios decide venir a ese mundo, colaborar con nosotros. Por eso el primer arcángel termina en On, Metatron, y el último también en Sandalfón, porque es ese símbolo de cómo ahora ese Dios, en lugar de quedarse arriba mirando, dice, no, esta fiesta yo no me la pierdo. Llevo un montón de tiempo organizándola, preparándolo todo, currándomelo, ahorrando dinero, haciendo todo para que esta fiesta suceda, y ahora me voy a quedar yo arriba sin participar. No, yo voy. Y eso es Sandalfón. ¿Okay? La sílaba Sa significa pilar. Lo hemos estudiado en otras clases, pero es el pilar, por tanto, lo que sostiene. Da es la forma. Sanda, la N es lo tangible, así que Sanda es lo que soporta, lo que apoya la materia y la forma. Por tanto, lo físico, lo mental, lo emocional, el plano vital. ¿Y para qué lo sostiene? Sandalfón, para que pueda venir la ¿quién? Metatron. La F es transmitir. Transmitir no la jabalina, sino la boca. Transmitir. Entonces, Sandalfón es la manera en la que todo se estructura para que Metatron pueda venir y estar aquí presente. Por tanto, en la parte más física o más científica, por así decirlo, Sandalfón es la ley de la física y la química. Es la energía que sostiene los átomos, las partículas dentro de los átomos, las moléculas, es lo que hace que todo esté junto a una determinada distancia, a una distancia de equilibrio, porque contiene la justicia y la igualdad de Zadkiel. Entonces es lo que hace que los planetas estén cerca, se junten, colaboren entre ellos. De igual manera, todas las partes de la materia. Y Sandalfón es el que lo sostiene. Por tanto, estudiar a Sandalfón, primero, nos hace valorar la belleza de la vida y de la naturaleza para que nosotros también la protejamos. Segundo, nos ayuda a entender cómo se sostiene la naturaleza. Esa parte en la que Raziel es el misterio de cómo Dios actúa. Ahora en Sandalfón es entender cómo apoyarnos, cómo apoyar y comprender cómo funciona la naturaleza. Para que podamos
nosotros también apoyar y asimismo sostenernos a nosotros mismos. Sandalphon, su número es el número 10. El sefira que le corresponde se llama Malkut y su color tiene varios colores, son todos los colores terrosos. Por ejemplo, el color café o marrón, el color verde tipo verde ocre, todo lo que tiene que ver con colores de la naturaleza. Y porque también viene de allá arriba del origen, también a veces se le pone una parte negra, pero está representado siempre por los colores de la naturaleza, el color de las montañas, el verde, no el verde encendido de Haniel, no el verde fluorescente de Haniel, ese está en la mente, sino el verde que verdaderamente vemos en un árbol, en las hojas. Entonces todos los colores terrosos son los que corresponden con Sandalphon. ¿Vale? La forma en la que se escribe no es con... La forma original de escribirlo no es con la F, sino es con la PH, porque la F no forma parte del alfabeto hebreo, no existe, sino que el sonido F se hace con la PH, es la letra F. Y es esa transmisión de lo divino aquí en la naturaleza.